Bendiciones, amigo y hermano que me escuchas. Estás en casita, Dios te bendiga, en el carro, trabajando. Dios te dé fuerzas y sigas adelante. Quiero compartir contigo nada más un versículo de la Biblia. Está en Hechos capítulo 11, versículo 18. Y dice así: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Si te das cuenta, en este texto tenemos una relación de causa y efecto. ¿Cuál ha sido la causa para que ellos estén glorificando a Dios? Bueno, en el verso 1 del verso al 17, capítulo 11, vemos al apóstol Pedro ser confrontado por judíos de su época que han abrazado el evangelio, y la acusación es la siguiente: que el apóstol Pedro ha ido a casa de un gentil, ha comido con ese gentil, y no solamente eso, le ha predicado las buenas noticias de salvación a este gentil. Y el apóstol Pedro comienza a explicarles cuál ha sido el motivo por el cual él ha ido. Y él comienza a decirles que ha mirado una visión, que el Señor le ha hablado, que el Espíritu Santo le ha mostrado algo para ir a esa casa. Y no solamente eso, sino que también cuando él está hablando del evangelio, ve que el Espíritu Santo también es derramado en aquellos gentiles. Y ellos llegan a la conclusión en el verso 18 diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero el efecto que causa ahí en el verso 18 es: y glorificaron a Dios. ¿Qué ha pasado con la nación de Israel en el tiempo de los apóstoles? Si regresamos a la historia, vemos a un Noé que también es llamado por Dios para predicarle a la humanidad. Y aquella humanidad de su época, aquella generación de la época de Noé, no obedeció, cerró sus oídos, cerró su corazón, se endureció. Y al final el Señor trae juicio sobre esta generación. Más adelante el Señor llamaría a Abraham. En Abraham se le promete que él serían benditas las naciones de la tierra por medio de Abraham, por medio de la simiente de Abraham, llamada ahora sabemos que es Jesucristo. Más adelante tenemos al pueblo de Israel. Tiene la ley de Dios, tiene sus estatutos, tiene sus preceptos. Y no solamente eso, son los indicados para esparcir ese evangelio, para darlo a conocer, para publicarlo, para que Dios sea reconocido, sea conocido entre las naciones, entre las razas, entre las lenguas. Ellos son los portadores de esta verdad. Pero ¿qué pasa en el tiempo del Nuevo Testamento? Vemos que aún los apóstoles y los discípulos de Jesús han tenido una mente exclusivista. Se volvieron tan exclusivos que pensaron que estas buenas noticias, esta ley, estos preceptos, estos estatutos solamente son para ellos. Se han olvidado que la tarea es ir a las naciones. Llega Jesucristo y les dice: y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea y en los confines de la tierra. Y ahora vemos al apóstol Pedro salir de ese círculo de judíos, ir a casa de los gentiles, y es confrontado por los judíos seguidores de Jesús de la época de Pedro. Pero gracias a Dios, hermanos, y bendito sea el Señor, que usó a estos hombres como los apóstoles, como los primeros discípulos, para que fueran a otros lugares. Sabemos por el libro de Hechos que después de la muerte de Esteban, muchos cristianos seguidores de Jesús se fueron a las afueras de Jerusalén, de Judea, de Samaria, y con ello iban esparciendo la semilla del evangelio. Y cuando pasas por el libro de Hechos te das cuenta de que iban compartiendo con los de su misma raza. Pero de repente en Antioquía se levanta un grupo diciéndoles: no, también hay que predicarles a los gentiles. En el verso 18 que acabamos de leer, ellos se dan cuenta que también el arrepentimiento y el llamado de Dios es para los gentiles, para llegar a otras razas, para hablarles de Jesucristo, decirle que por medio de Jesucristo nosotros tenemos salvación. Hermanos, y no está de más recordarnos a nosotros mismos que ese ha sido nuestro llamado, de dar a conocer las noticias de salvación, de publicarlas, de darlas a conocer. Si no podemos hacerlo fuera de nuestro campo que se nos ha dado, comencemos por nuestra familia, comencemos por nuestro vecindario, comencemos por nuestra ciudad, comencemos por nuestro estado. Y si Dios nos ayuda, lo hagamos aún fuera de esos campos que te he mencionado.
Recordemos que ese ha sido el llamado siempre, de exaltar el Evangelio, de decirle al mundo que hay buenas noticias. El mundo se siente sin esperanza, pero Cristo Jesús ha llegado porque Él es la esperanza viva de todo ser humano. Y demos gracias a Dios porque el Evangelio un día impactó nuestra vida y ahora nos ha transformado y ahora somos nuevas criaturas. Sí, de repente se nos olvida, pero cuando el Espíritu Santo nos vuelve a recordar que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, entonces recordamos cuánta misericordia Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Es tan grande la bondad y la misericordia del Señor que no solo quiere que tú y yo lo sepamos, sino que también lo podamos esparcir a otras personas, a otra lengua, a otra raza, a otra tribu, a otra nación. Gracias a Dios, hermanos, porque en nuestro lenguaje español, si no podemos hablar otro idioma, hay un amplio campo para poderlo predicar de diferentes naciones. Alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios cuando el Evangelio del Señor es predicado a otras personas. Dios te bendiga, hermanos, y sigamos compartiendo el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.